Y así como hablamos una y otra vez de Formosa, hablamos últimamente una y otra vez del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y una acusación muy grave por parte del líder COM, Félix Díaz, ¿no? Vamos a hablar del caso Pietragala, que ya excede lo que pasó con la provincia de Formosa. Es un caso particular, el de Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos, que fue a la provincia de Formosa a chequear si había violaciones a los derechos humanos y por esa visita fue denunciado en la justicia por diputados de la coalición cívica por abuso de poder y negociaciones incompatibles con la función pública o mal desempeño de sus funciones, porque quedó evidente, fue filmado, mostrado, como cuando Pietragala fue a Formosa a ver los centros de aislamiento, esos centros de aislamiento de los sanos y enfermos de COVID fueron vaciados especialmente para su visita, y además Pietragala Corti descartó que haya habido violaciones a los derechos humanos en Formosa, utilizando una frase falaz, diciendo que no había centros clandestinos de detención en Formosa, cuando nadie habló de centros clandestinos de detención, sino de centros de aislamiento donde se detenía gente sin una política sanitaria clara o además muy abusiva. Terminaron yendo a Formosa diputados de la oposición que, como ya habían hecho el senador Nadyenov y Mario Negri, juntaron muchísimos testimonios respecto a las violaciones a los derechos humanos que había en esa provincia, y ahora se sumó, y esto generó mucho enojo en la Casa Rosada, las declaraciones que hizo Félix Díaz, cacique de los Cuom, un hombre de una conducta intachable durante muchísimos años peleando por los derechos de su comunidad, que contó primero con Nelson Castro en Radio Mitre y después lo contó y lo profundizó recién en TN Central, cómo fue a ver él como líder de los Cuom, que es una comunidad de origen de Formosa, y además como presidente del Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas, a Pietragala, para que le abra la oficina del Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas, entre otras cosas, porque, según dice Félix Díaz, esa oficina está cerrada, y Félix Díaz agregó que Pietragala Corti le dio a entender, de forma más o menos explícita, que iba a poder trabajar Félix Díaz con sus hermanos aborígenes, como él los llama, si empezaba a militar en el oficialismo. Esto es grave, ¿no? Es un secretario de Derechos Humanos. El Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas efectivamente funciona. La oficina está en la ex-ESMA y está cerrada. Pietragala Corti, después de que habló Félix Díaz, habló también en la radio El Destape y desmintió al cacique Cuom con frases tal vez poco felices, diciendo que lo que había dicho Félix Díaz era guaso, que había sido mentira y que no podía haberle ofrecido trabajar en una campaña política que todavía no empezó, por la del 2023. También está usando la retórica. Hay testigos de esa reunión. Y además hay hechos. ¿Está abierta la oficina del Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas? No. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Félix Díaz o Pietragala? Pietragala dice que no está abierta su oficina, o por lo menos lo declaró así en su último reportaje, porque nadie estaría trabajando, según él, en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos por la cuestión de COVID, cosa que es falsa. Hay testigos, estaba también Odarda, ¿no?, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en esa oficina, y otros funcionarios más. Y lo que está pasando con Pietragala es que ya se transformó en un problema para el gobierno nacional, donde seguramente, y esto es dinámico, pero hasta ahora la decisión es que nadie va a salir a defenderlo después de los dichos de Félix Díaz, que la verdad que es alguien que siempre peleó por los derechos de los con mucha entereza, muy castigado, siempre muy perseguido por el gobierno de Infran. Incluso hay una cautelar que supuestamente no le permite ir a Formosa a Félix Díaz. Él está hace un año acá en la ciudad, y esto hay que entenderlo, es un cacique de una comunidad aborigen, y es muy difícil para nosotros entender la cultura de, obviamente, de los Cuom y de otras comunidades aborígenes que necesitan vivir en la tierra, en su tierra, y vivir en la ciudad los afecta mucho. A mí me tocó en lo personal visitar a Félix Díaz cuando armó con los Cuom una carpa en la 9 de julio
en el año 2011 para pelear por sus derechos y, azar o no, en aquel momento, en el último gobierno de Cristina Kirchner, después de ir a ver al ministro del Interior de ese entonces, Florencio Randazzo, la Cámpora, y esto dijo Félix Díaz, que Pietragala, que es militante de la Cámpora, lo recordó, echó muy violentamente de esa carpa de protesta a los QOM. ¿Por qué se persigue de esta manera a los QOM? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Y por qué no se abre la oficina del Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas en un gobierno que se dice progresista? La verdad que la excusa que dio hoy Pietragala Corti sobre la charla con Félix Díaz es muy triste y yo no sé si debería costarle el cargo. Él desmintió a Félix Díaz diciendo que Félix Díaz formaba parte de una especie de conspiración de los medios concentrados de comunicación que quieren hacer daño a la provincia de Formosa. Félix Díaz, que es el cacique QOM, que quiere volver a su tierra y que está peleando por los derechos humanos de sus hermanos aborígenes, no solo de los QOM, sino de las otras comunidades que están reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos que tienen que ver con la Argentina, y que por eso mismo él, Félix Díaz, forma parte, es el titular del Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas, porque lo eligieron el resto de las comunidades. ¿Por qué no abren esa oficina? ¿Por qué se persigue a los QOM? ¿Por qué se les pide militancia política? ¿Por qué ya se los corrió una vez de una carpa en la 9 de julio donde usted no sabe lo que sufrían? Yo estuve ahí, era muy impresionante ver lo que sufrían por estar en el asfalto, por escuchar los autos pasar, por tener que ir a buscar agua a una fuente, cuando están acostumbrados a vivir, obviamente, en la naturaleza y tienen el derecho constitucional de vivir en sus tierras. Este es un gobierno que se dice progresista, o parte de él, y paradójicamente o no, la Secretaría de Derechos Humanos está absolutamente cuestionada, más ahora por lo de Formosa. Ya había habido muchas cuestiones escandalosas, como el pedido para que salieran presos de la política que había hecho la oficina de Pietragala, y también pasa lo mismo, lamentablemente, con el INADI, que es dirigido por Victoria Donda, que tiene ahora un pedido de indagatoria por la polémica, por la falta de pago en blanco a su empleada doméstica. Justamente dos organismos que tienen que pelear por los derechos de las minorías o no, por la gente que se siente discriminada o vulnerada en sus derechos humanos, lamentablemente están manejados por gente que ahora, y los casos son variables, están muy cuestionados por su idoneidad. En el caso de Pietragala Corti, esto ya se transformó en un debate dentro del gobierno nacional, y si mis fuentes no fallan, no va a haber quien lo defienda, y veremos cuánto tiempo más sigue en el cargo. Seguramente seguirá un tiempo más, pero veremos qué es lo que pasa, porque la política argentina es muy dinámica.